3 años de independencia, y hoy los líderes de la Unión Europea debaten revertir sus propias sanciones. ¿Fracasó la estrategia o fallaron los supuestos? Imagina la escena. Bruselas, cumbre de emergencia. En la agenda, algo impensado hace solo unos meses. Levantar sanciones a fertilizantes rusos y bielorrusos. Esas mismas restricciones que se vendieron como símbolo de una Europa fuerte, autónoma y, sobre todo, independiente de Moscú. Y no es la única señal de alarma. Mientras tanto, al menos 3 países están presionando para relajar el estándar de almacenamiento de gas en un 30%. ¿Por qué? Porque las reservas que parecían garantizar la seguridad energética europea ya no son suficientes. La realidad golpea. El cierre del estrecho de Hormuz ha bloqueado uno de los caminos clave para el gas y el petróleo que Europa necesita desesperadamente. El plan de respaldo, ese que debía protegernos de la presión rusa, colapsó en un solo día. 3 años antes, Bruselas aseguraba al mundo que romper con Rusia era la apuesta correcta. Ursula von der Leyen lo dijo sin titubear. Volver al gas y los fertilizantes rusos sería un error estratégico. Se firmaron declaraciones de independencia energética. Se pusieron en marcha aranceles y cuotas que debían cortar el flujo de fertilizantes desde Rusia y Bielorrusia. La lógica era simple: castigar económicamente a Moscú, reducir la dependencia, diversificar proveedores y salir más fuertes. Y a los que advertían sobre escasez o precios más altos, les respondían: la economía se adaptará, hay alternativas. Hoy, la situación es tan grave que Hungría ya ha solicitado formalmente levantar los aranceles a los fertilizantes rusos, argumentando que la restricción está poniendo en riesgo directo la producción agrícola y, por tanto, la seguridad alimentaria. Y no es solo Budapest. Informes internos revelan que varios gobiernos están replanteando los propios estándares de almacenamiento de gas, preocupados por la posibilidad de que, si todos intentan llenar sus reservas al mismo tiempo, los precios se disparen y termine creándose una guerra de precios dentro del propio bloque europeo. Lo más impactante es que esto no lo exige el lobby ruso ni una crisis creada desde afuera. Son los mismos líderes que hace 3 años impulsaron esta política de divorcio energético quienes hoy, en la misma mesa y bajo la misma presión, estudian si dar marcha atrás a lo que juraron era irreversible. ¿Por qué? Porque cuando la física del mercado choca con las declaraciones políticas, la realidad se impone. El cierre de Hormuz, además, ha cortado de raíz las rutas alternativas, como el gas natural licuado de Qatar, que debía sustituir parte del suministro ruso. De la noche a la mañana, esa diversificación que sonaba tan segura en los discursos, se ha vuelto casi inútil. Y lo que está en juego no es solo un tema de mercados, sino algo mucho más tangible para todos nosotros: el precio de los alimentos, la factura del gas, la estabilidad de la economía europea y, en última instancia, la credibilidad de los políticos que nos dijeron que el camino era claro y seguro. Europa se enfrenta ahora a una doble crisis: fertilizantes y gas. Y lo peor, sin buenas opciones a la vista. ¿Cómo fue que llegamos a este punto en el que los líderes de la UE deben reconsiderar sus propias sanciones y normas energéticas? Para entenderlo, tenemos que retroceder 3 años y analizar cada decisión que nos llevó hasta aquí. Acompáñame a descubrirlo paso a paso. La apuesta europea, sanciones, diversificación y autonomía. ¿Cómo se construyeron las bases de esta estrategia? Hoy vamos a entender por qué Europa decidió lanzarse con tanta convicción hacia la independencia energética y de insumos, y qué supuestos, políticos y técnicos, guiaron cada paso de ese camino. Todo empezó con una lógica que, en el papel, parecía imbatible: cortar los ingresos de Rusia y Bielorrusia para presionar a Moscú, reducir la dependencia y demostrar que Europa podía valerse por sí misma. Las declaraciones oficiales no dejaban lugar a dudas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aseguraba que volver a importar energía o fertilizantes rusos sería un error estratégico. Había alternativas, decían.
Europa podía diversificar, encontrar nuevos socios y dejar atrás ese incómodo vínculo energético y agrícola con el Este. Las sanciones llegaron por etapas. Primero, aranceles elevados para encarecer los fertilizantes rusos y bielorrusos. Después, restricciones más duras, buscando que esos productos fueran, simplemente, inaccesibles. El mensaje era claro. La seguridad del mercado europeo estaba garantizada. Se repetía una y otra vez que había suficientes proveedores alternativos. Marruecos, Canadá, Noruega. Todos ellos producían lo necesario. Los agricultores encontrarían nuevos caminos. La economía respondería. Los consumidores apenas notarían la diferencia. En paralelo, se tejía una narrativa optimista sobre el gas. Europa dependía históricamente del gas ruso a través de gasoductos. Romper ese lazo significaba encontrar reemplazos rápidos y seguros. Así comenzó la carrera para recibir gas natural licuado, GNL, de Qatar, Estados Unidos, Noruega y otros grandes jugadores. Los gobiernos firmaron contratos millonarios a largo plazo, construyeron terminales regasificadoras a toda prisa y desplegaron barcos flotantes para recibir GNL en las costas. Alemania, Italia, Países Bajos, Grecia. En casi todo el continente, la autonomía estratégica se transformó en un mantra. Los supuestos detrás de todo este esfuerzo eran sencillos, casi de manual. Los mercados globales de energía y fertilizantes eran lo suficientemente amplios y flexibles para absorber la demanda europea. La diversificación sería rápida y factible. El precio a pagar sería solo una incomodidad temporal. La resiliencia económica era incuestionable. Las soluciones técnicas lo arreglarían todo. Las decisiones políticas se tomaban con la seguridad de que la física del mercado cedería ante la voluntad de Bruselas. Si había escasez, el mercado encontraría el equilibrio. Si los precios subían, la competencia los bajaría después. Todo lo que se necesitaba era paciencia y determinación. Y a quienes advertían sobre posibles riesgos para agricultores, industrias o consumidores, desde Bruselas les respondían con tranquilidad. La situación está bajo control, la economía se adaptará. Las voces críticas eran tachadas de ingenuas o, peor aún, de servir a intereses ajenos. Pero en la práctica, la realidad fue menos maleable. La fe ciega en estos supuestos dejó a Europa peligrosamente expuesta. Por ejemplo, en el sector de los fertilizantes, Rusia y Bielorrusia eran, no por accidente, sino por ventajas de precio y logística, los mayores proveedores de Europa, especialmente en abonos nitrogenados y potásicos. Cuando llegaron las sanciones, los agricultores europeos tuvieron que elegir entre pagar mucho más, con proveedores alternativos, pero a precios y volúmenes inciertos, o reducir el uso de fertilizantes, con la consiguiente caída de los rendimientos agrícolas. No había una tercera opción. Y ese impacto, antes de saltar a los titulares, ya había sido señalado por ministros de Agricultura como el de Hungría, que advirtió en cartas oficiales que limitar el acceso a fertilizantes baratos inevitablemente provocaría menos cosechas y precios más altos para los alimentos. Inevitablemente, decía el informe. No quizás, no hay riesgos, inevitablemente. En el caso del gas, el plan de sustitución fue ambicioso y veloz. Europa invirtió miles de millones de euros en infraestructura, firmó contratos de suministro y apostó fuerte por el GNL. Y aunque la diversificación era real, la ilusión de que simplemente se podía reemplazar un flujo continuo y barato de gas ruso por nuevos proveedores a precios y condiciones similares, resultó ser mucho más compleja de lo calculado. Cada nueva infraestructura, cada contrato, cada barco regasificador era una apuesta a que los mercados internacionales podrían responder a la escala y al ritmo que Europa necesitaba. Pero, como veremos en el siguiente bloque, la teoría y el optimismo chocaron de frente con la realidad inexorable del mercado y la geopolítica. Dos crisis, una raíz. La estrategia europea se enfrenta a la física del mercado. Pensemos un momento en lo que ha pasado. Europa, buscando independencia energética y de insumos, apostó todo a una estrategia de sustitución.
Si Rusia cierra el grifo, nos abastecemos por otros lados. ¿El gran plan? Multiplicar las rutas de gas y fertilizantes, diversificar proveedores, construir terminales para gas natural licuado, firmar contratos con Qatar, Estados Unidos, Noruega. Parecía una jugada maestra. Cuantos más caminos, más seguridad, menos vulnerabilidad política. Pero la jugada tenía una condición escondida: que el estrecho de Hormuz siguiera abierto, que el Golfo Pérsico permaneciera estable. Era un supuesto tan grande, tan obvio, que nadie se atrevía a escribirlo negro sobre blanco. Si algo pasaba ahí, el castillo de naipes podía venirse abajo. Y pasó. Con el cierre de Hormuz, el 28 de febrero de 2006, todo cambió. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no solo paralizó el paso de casi el 20% del comercio mundial de petróleo, sino que cortó de golpe varias de las rutas clave para el gas natural licuado, incluyendo los contratos europeos con Qatar, y sumió el mercado en una volatilidad brutal. Los barcos asegurados dejaron de navegar, los precios se dispararon, y los gobiernos europeos comenzaron a llamar desesperadamente a sus socios, buscando alternativas que no existían. Y lo más grave, el problema no era solo el gas, ni solo la energía. Porque casi al mismo tiempo, Europa ya vivía una crisis silenciosa de fertilizantes. La mayoría de los fertilizantes nitrogenados que usan los agricultores europeos dependen en última instancia del gas. Cuando se cortó el tubo ruso, la UE creyó que podía comprar amoníaco o urea a otros países. Pero el mercado mundial es limitado, y los precios de los fertilizantes alternativos no solo eran mucho más altos, sino que no bastaban para cubrir toda la demanda europea. Aquí entra la carta que envió el ministro de Agricultura de Hungría a la Comisión Europea. Una advertencia urgente. La productividad agrícola iba a caer inevitablemente, y los precios de los alimentos subirían. No era retórica, era pura matemática de mercado. Menos fertilizante, menos cosecha. Menos cosecha, más caro el pan en la tienda. ¿Cuántos de ustedes han notado en los últimos años cómo han subido los precios de los alimentos básicos? Esa es la raíz. No solo la guerra, no solo la energía, sino la combinación de decisiones políticas basadas en supuestos técnicos no verificados. Pero hay más. Con el gas escaseando y los precios subiendo, cada país de la UE empezó a mirar por sí mismo. Todos querían llenar sus reservas antes que el vecino. Bruselas, en un gesto poco habitual, lanzó una advertencia pública. Si los Estados miembros continuaban compitiendo por el gas al mismo tiempo, estallaría una guerra de precios interna. Una subasta al mejor postor que elevaría aún más los costes, minando la tan defendida solidaridad europea. A la vez, los problemas logísticos, los seguros suspendidos y la falta de alternativas reales agravaron el caos. El gas llegaba, si llegaba, con retrasos y a precios nunca antes vistos. Las industrias intensivas en energía tuvieron que parar o reducir su producción. Menos abonos, menos alimentos, más inflación. Y no solo eso, la escasez de insumos y la volatilidad del mercado pusieron en riesgo la estabilidad económica y la cohesión política de la propia Unión Europea. Ahora, lo que está en juego va mucho más allá de la factura del gas o del precio de los cereales. Europa se enfrenta de cara a la posibilidad de escasez real, inflación sostenida y la erosión de la cooperación interna. Lo que parecía una estrategia de independencia terminó exponiendo la debilidad estructural. Por mucho que se legisle o se sancione, la física de los mercados, esa regla básica de oferta y demanda, esa realidad de los choke points logísticos, siempre tiene la última palabra. Y lo más inquietante, los líderes europeos ya no pueden elegir entre buenas soluciones. El sistema está bajo presión, y en la mesa de Bruselas solo quedan opciones difíciles. 3 caminos, ninguna salida limpia. El dilema europeo en tiempo real. Imagina estar en una sala llena de líderes, todos mirando mapas, estadísticas y proyecciones de precios. Pero cada opción sobre la mesa supone un costo político, económico o moral difícil de digerir.
Hoy, Europa enfrenta tres alternativas, y ninguna la devuelve al punto de partida previo a la crisis. Cada una es, en esencia, una renuncia. La primera opción es sencilla en lo técnico, pero durísima en lo político. Levantar las sanciones a los fertilizantes rusos. Los ministros ya lo están discutiendo. ¿Por qué? Porque los agricultores europeos, y en realidad los ciudadanos en general, lo están sintiendo en el precio de los alimentos. Sin fertilizantes asequibles, la productividad cae y los costos suben. La presión viene de abajo hacia arriba, y los gobiernos lo saben. Técnicamente, es fácil. Se eliminan tarifas, se reabren los canales, y los barcos vuelven a moverse. Pero el precio real está en Bruselas, en la credibilidad de quienes defendieron estas sanciones como necesarias, y ahora deben explicar por qué todo el sacrificio era, quizá, una mala apuesta. Reconocer un error tan grande no es solo un giro, es abrir la puerta a cuestionar todo el proyecto de independencia europea. El mensaje: las convicciones políticas pueden doblegarse ante la física del mercado. Segunda opción: reducir los estándares de almacenamiento de gas. En cristiano, aceptar que las reservas obligatorias serán menores. Esto ya lo piden, de forma más o menos pública, al menos 3 gobiernos. ¿La lógica? Si todos los países intentan llenar sus depósitos al mismo tiempo, los precios se disparan, y Europa compite contra sí misma, país contra país, por un recurso cada vez más escaso. Menos reservas implican menos presión sobre el mercado, posibles precios más bajos, y tal vez menos peleas internas. ¿El problema? Se institucionaliza la vulnerabilidad. Pasar de la excepción a la norma. Menos colchón de seguridad ante cualquier corte inesperado en el suministro, cualquier nueva crisis. No es solo una medida de emergencia. Es aceptar un estándar de seguridad más bajo, oficialmente. Traducido: jugársela a que no haya otro susto. Pero, ¿y si lo hay? Tercera opción: restablecer lazos con proveedores rusos, sin grandes declaraciones, usando mecanismos técnicos y discretos. No hablamos de una gran reconciliación pública, sino de buscar excepciones, soluciones técnicas, contratos vía intermediarios, acuerdos temporales. Bruselas sabe moverse en estos matices, lograr el resultado necesario sin titulares incómodos. Es, en esencia, comprar tiempo y algo de gas o fertilizante, mientras se mantiene el relato oficial. Pero aquí el coste es doble. A nivel internacional, se ve como hipocresía. A nivel interno, erosiona la confianza en la política europea. Los ciudadanos entienden cuando algo se hace de espaldas al público, y el precedente es peligroso. Si se hace una vez, se puede volver costumbre. Lo más crítico es que ninguna de estas rutas permite a Europa volver a la estabilidad previa. No hay botón de reset. Levantar sanciones implica admitir que las apuestas previas fueron erróneas. Bajar los estándares de almacenamiento es aceptar explícitamente estar menos preparados para lo imprevisible. Y reanudar lazos, aunque sea discretamente, pone en entredicho todo el discurso de autonomía y resistencia. A cada paso, Europa paga. En reputación, en dinero, en confianza pública. Y lo que decidan ahora será el punto de partida para la siguiente crisis, porque los actores del mercado, y los rivales geopolíticos, están atentos, tomando nota de hasta dónde llegan los principios europeos cuando la realidad golpea fuerte. No se trata solo de quién gana o pierde hoy, sino de qué reglas y qué valores quedan en pie para el futuro. La pregunta es: ¿qué lecciones saca Europa de este choque frontal entre política y realidad? Porque lo que se decida hoy no solo define el precio de la energía o los alimentos, define la credibilidad y la seguridad del continente para los próximos años. ¿Qué aprende Europa de este choque con la realidad? ¿Qué lecciones quedan para el futuro? ¿Qué nos enseña este episodio sobre mercados, política y resiliencia? La historia de la independencia energética e insumos en Europa no es solo una lección para políticos y tecnócratas, sino para todos nosotros. Lo primero que salta a la vista es cómo las estrategias que ignoran variables estructurales, como la geografía o, sobre todo, la física del mercado,
pueden colapsar en cuestión de semanas, sin importar cuán ambiciosos sean los discursos ni cuántos recursos se hayan invertido en alternativas. Europa apostó por diversificar sus fuentes de gas y fertilizantes, creyendo que podía simplemente cambiar de proveedor o de ruta cuando quisiera. Pero la crisis del Estrecho de Hormuz y el fracaso de las alternativas pusieron en evidencia una verdad incómoda. La diversificación no sirve de mucho si los nuevos caminos también dependen de rutas inestables o de socios poco confiables. No puedes escapar de la geografía, ni de los límites físicos del sistema global. Otro aprendizaje fundamental es el poder implacable del mercado mundial. Muchos líderes europeos pensaron que, al sancionar a Rusia y Bielorrusia, simplemente desaparecería la oferta de gas y fertilizantes rusos. Pero la realidad es otra. El mercado no elimina proveedores, solo redistribuye el destino de los recursos. Cuando Europa cerró sus puertas, Asia, África y América Latina se convirtieron en nuevos clientes. Los barcos no dejaron de salir de Rusia, simplemente apuntaron a otros puertos. La oferta no se esfumó, cambió de manos, y con ello cambió también el equilibrio de poder en las negociaciones. Todo esto nos recuerda que las sanciones económicas rara vez tienen el efecto inmediato esperado. Más bien, son los consumidores quienes terminan asumiendo el costo. Precios más altos en los alimentos y la energía, menor competitividad para las empresas, y una presión adicional sobre el bolsillo de las familias. La política, por noble que sea su intención, nunca está exenta de consecuencias para la vida cotidiana. En ese contexto, la lección para los líderes europeos es dura pero necesaria. La política necesita humildad. Es imprescindible saber rectificar el rumbo cuando la realidad demuestra que los supuestos eran erróneos, y hacerlo sin perder de vista los objetivos de fondo. El liderazgo responsable no se mide por la capacidad de aferrarse a una narrativa, sino por la disposición a reconocer errores, aprender en público y ajustar las estrategias a tiempo. Lo más preocupante sería que Europa no aprenda de esta crisis. No hacerlo significa condenarse a repetir los mismos errores, a pagar cada vez precios más altos y a ver cómo se erosiona la confianza pública en las instituciones. La credibilidad de la clase política europea está en juego, porque la ciudadanía no solo juzga los resultados, sino también la transparencia y la honestidad con la que se asumen los fracasos y se buscan soluciones reales. En definitiva, este episodio demuestra que la resiliencia no se construye solo con discursos, sino con una comprensión profunda de las reglas, a veces implacables, del mercado global y de los límites físicos del mundo en que vivimos. La verdadera autonomía no significa independencia absoluta, sino capacidad de adaptarse, aprender y negociar en un entorno que rara vez nos ofrece opciones perfectas. Esperar lo contrario es ignorar la historia y sobrevalorar la voluntad política frente a las realidades materiales. Y mientras tanto, los consumidores europeos sienten el impacto en su día a día. Facturas más caras, productos básicos que suben de precio y una sensación de incertidumbre que se cuela en todas las conversaciones. Al final, cada decisión tomada en los salones de Bruselas pasa por la caja registradora de la vida cotidiana. Para cerrar, volvamos a la escena crucial. El jueves en Bruselas, con todo en juego. Ahora, con este contexto en mente, miremos de nuevo lo que realmente está en discusión. Las decisiones de hoy en Bruselas marcarán tu factura y tu mesa mañana. Porque ahora que lo sabemos todo, la escena del jueves ya no es solo una reunión más. Es el momento en que los líderes europeos deben decidir si siguen sosteniendo la narrativa oficial o si reconocen que los supuestos sobre los que construyeron la independencia energética simplemente no se cumplieron. No fue una mala idea buscar autonomía. El problema fue basarlo en expectativas que la realidad terminó desmintiendo. Ni llegaron los fertilizantes alternativos sin encarecer la producción. Ni el gas licuado de Qatar pudo salvar el invierno europeo cuando el estrecho de Hormuz cerró. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de los titulares. Subirán los precios en el supermercado, las industrias perderán competitividad y, lo más grave,
la confianza en las instituciones puede erosionarse aún más. Porque, como vimos, cada vez que Bruselas pensó que podía negociar desde la fortaleza, la lógica del mercado recordó que el que más necesita, más paga. Y ahora, mientras unos piden relajar normas para los fertilizantes rusos y otros quieren reducir las reservas mínimas de gas, todo bajo el nombre de ajustes técnicos, la realidad es que cada paso tiene un coste político y económico directo para todos. La pregunta ya no es si la Unión Europea puede prescindir de Rusia o Bielorrusia, sino cuánto está dispuesta a pagar la sociedad por decisiones tomadas sobre escenarios que nunca existieron. Y ese coste, queramos o no, lo pagamos entre todos. En la factura de la luz, en el precio del pan, en la seguridad del empleo. De la transparencia y el realismo en la política depende la prosperidad de millones. Por eso, exigir explicaciones y datos claros no es solo un derecho, sino una necesidad. ¿Qué prefieres? ¿Una corrección silenciosa para salvar apariencias o un debate realista aunque duela? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Si valoras este tipo de análisis, directo y basado en hechos, suscríbete, porque el próximo episodio ya está en camino y seguiremos desentrañando las claves de la política energética europea.